Muy buenos días a todos. Comenzamos este acto de homenaje a Gabriela Mistral por los 100 años de la publicación de la primera edición de Desolación. Tiene la palabra en primer lugar el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de América, a esta jornada sobre Gabriela Mistral, 100 años de desolación, diplomacia, igualdad y derechos de la mujer. Un saludo muy cordial a la ministra de Igualdad, a Irene Montero. Agradecemos, ministra, su tiempo, su participación. Sabemos de su vinculación con Chile, muy agradecidos por acompañarnos. Al embajador de Chile en España, Javier Velasco, y a todo el equipo de la embajada que nos acompaña hoy. A la embajadora de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, el cuerpo diplomático que nos acompaña, al presidente y a la directora de la Fundación Chile-España, los participantes en esta jornada, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América. Esta institución, la Casa de América, que cumple este 2022 30 años, 3 décadas, de acercar a América Latina y España, de pensar, de reflexionar sobre el vínculo iberoamericano que une a España con el continente americano. En esos 30 años, esta casa ha intentado reforzar, fomentar, fortalecer esas relaciones a través de los diálogos, las conversaciones, los encuentros sobre política, sobre economía, sobre arte, sobre cine y sobre literatura. Y en esa literatura, en esos vínculos del idioma que nos une, quizás pocos nombres tan importantes, tan significativos, en todo, en su producción literaria, pero también en la relación entre España y Chile, como el de Gabriela Mistral. Repasando un poco la actividad de esta casa, a los pocos meses de abrir nuestras puertas, que fue en julio del 92, unos pocos meses después teníamos ya un primer acto sobre Gabriela Mistral y desde entonces se han sucedido los encuentros, las conversaciones, los diálogos, los homenajes a la gran poeta chilena. Gabriela Mistral, por supuesto, la Premio Nobel de Literatura, la primera mujer iberoamericana en conseguirlo. Gabriela Mistral, la gran poeta, pero también Gabriela Mistral, la maestra, también la Gabriela Mistral preocupada por la infancia, por la juventud, por la educación en su país y en el mundo iberoamericano, esa gran labor que realizó la educación mexicana. Gabriela Mistral, cónsul de su país en tantos sitios, incluido España, donde forjó esa relación con nuestra ciudadanía, con nuestra sociedad, que siempre llevó a lo largo de su carrera y que en los momentos más difíciles de la historia de España ella estuvo siempre ayudando a esta ciudadanía con la que convivió y en la que tanto quiso. Por todo ello, ministra, embajador, es para la Casa de América un honor acoger estas jornadas en el centenario de la publicación de Desolación, quizás su primera obra maestra, publicada en Nueva York, publicada por el Instituto de las Españas. Creo también muy significativo que esa primera edición ya tuviera esa vinculación de ella con España. Homenajeamos, por lo tanto, a la gran poeta, a la Premio Nobel, que nos hace a todos los que amamos la literatura en español estar orgullosos de ese Premio Nobel, a todos los que seguimos, sentimos y valoramos su obra, pero homenajeamos también a la mujer, a la maestra, a la defensora de la igualdad de género, equidad de género, como dicen en Chile. Todo ello homenajeamos en esta Casa de América, que por supuesto es la casa de todos ustedes y siempre ha querido ser la casa de Gabriela Mistral. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Lorena Enríquez, agregada de Asuntos de Igualdad y Género de la Embajada de Chile en España. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este evento. Muchas gracias por su presencia. En nombre de la Embajada de Chile, saludamos a nuestras excelentísimas autoridades y panelistas. Agradecemos a nuestro anfitrión y amigo, embajador Enrique Ojeda, director general de la Casa de América, por permitirnos estar hoy aquí. Agradecemos muy sinceramente a los integrantes de este panel de alto nivel y disculpamos a la escritora galardonada con el Premio Nacional de Literatura y profesora, también Premio Phil, señora Diamela Eltit, quien no nos va a poder acompañar en esta ocasión por encontrarse en Canarias en este momento y no poder volar a este evento. Agradecemos también al escritor y poeta
señor Sergio Macías, a la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW, señora Ana Peláez, a la ministra de Igualdad, señora Irene Monteros, y también al elenco de la Compañía Chilena de Flamenco Embrujo. Muchas gracias por acoger tan entusiastamente esta iniciativa. La Embajada de Chile en España ha querido conmemorar los 100 años de la publicación de la obra Desolación, que tuvo lugar en Nueva York en el año 1922 y que posicionó a Gabriela Mistral en la literatura universal y en los diferentes espacios en que ella dejó huellas. Nos emociona conmemorar su obra en este salón que lleva su nombre. Sin duda, la estrecha y significativa relación que Mistral acuñó con España ya en la década de 1920 y posteriormente, durante el tiempo que ejerció como cónsul en Madrid, la acompañó para siempre. Y nos motiva resignificarla, porque Gabriela Mistral hasta hoy día nos sigue conmoviendo con la profundidad y espiritualidad de su poesía, pero innegablemente nos asombra y captura cuando incursionamos develando la lucidez de su pensamiento a través de su prosa, epistolario y biografía. La multidimensionalidad de nuestra Premio Nobel permaneció invisibilizada por mucho tiempo tras la imagen de la dulce maestra rural y sus rondas infantiles, la que contrasta en extremo con esta figura potente, intensa, eterna e imprescindible que hemos comenzado a redescubrir en la última década gracias al legado documental entregado a Chile luego de la muerte de su compañera Doris Dana. De esta forma, nos acercamos más a la intimidad de la poeta, de la mujer y de la diplomática defensora de la niñez, luchadora contra la discriminación sufrida por las mujeres, especialmente por las niñas y mujeres indígenas. Inagotable por la igualdad, infatigable, por la igualdad y la paz, perfilando con ello, sin saberlo, lo que hoy conocemos como política exterior feminista, la misma que el Gobierno de Chile ha asumido potenciar con decisión y energía. Finalmente, para seguir profundizando el impacto de Mistral, 100 años después de la icónica publicación de su obra Desolación, dejo con ustedes al panel de alto nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. A continuación tiene la palabra Ana Peláez, vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, CEDAW, quien hablará de Gabriela Mistral y la inclusión y de la importancia de la educación y la inclusión. Ministra, embajadores, embajadoras, queridos amigos y amigas. Hablar de Gabriela Mistral es hablar de una de las grandes referentes de la cultura universal. Para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en todo el mundo, la figura de Gabriela Mistral brilla con una luz especial, no solo porque fue la primera mujer latinoamericana galardonada con un premio Nobel de literatura allá por 1945, hecho nada desdeñable si tenemos en cuenta la raquítica lista de mujeres que cuentan con un reconocimiento internacional de tal envergadura, sino por lo que aporta su polifacética figura como poeta, como diplomática y como maestra rural en la lucha por los derechos de las mujeres y de los más excluidos. No debemos olvidar que Gabriela nació en 1889 en Chile, un país considerado periférico en el contexto del orden global mundial y que desde ahí escribe a sus raíces, escribe a su tierra, a las mujeres de todo el mundo, desde su propio mestizaje, desde su propia condición y orientación sexual, desde su experiencia vital. Esa interseccionalidad que ella misma representa y que refleja en sus obras es un camino inspirador para quienes seguimos trabajando en el ámbito de los derechos humanos.
Las valiosas aportaciones realizadas por Mistral en el ámbito de la educación siguen plenamente vigentes hoy. Para Gabriela, su ideario pedagógico pasa por el desarrollo y el bienestar integral de todos los niños y las niñas, aplicando su famosa máxima: enseñar siempre, enseñar en el patio y en la calle como en la sala de clase, enseñar con actitud, con el gesto y con la palabra. Basta recordar sus escuelas al aire libre y cómo pedía a las familias más excluidas que llevasen sus hijos e hijas a tal hora y a cierto lugar para darles clase. Gabriela Mistral reivindicaba que la educación y la cultura debían llegar a toda la infancia, a todos los rincones sin excepción. La educación entendida como una herramienta de cohesión, una herramienta de identidad, una herramienta de inclusión social. Esta demanda sigue aún vigente para miles de personas en todo el mundo, pero muy particularmente para miles de niñas y de mujeres que de manera sistemática, y aquí lamentablemente no hay excepciones, se enfrentan a numerosos obstáculos que hacen que el acceso a la educación, a este derecho fundamental, todavía esté negado para ella, pese a que está reconocido en multitud de instrumentos internacionales y en todas las constituciones nacionales de los estados del mundo. Recordemos que la pensadora veneciana Cristina Pizan sostenía ya en 1405, en su obra La ciudad de las damas, que las mujeres saben menos, sin duda, porque no tienen, como los hombres, la experiencia de tantas cosas distintas, sino que se limitan a los cuidados del hogar, se quedan en casa, mientras que no hay nada tan instructivo para un ser dotado de razón como ejercitarse y experimentar con cosas variadas. En su obra Vindicación de los derechos de la mujer, de 1792, su autora, Mary Wollstonecraft, consideraba que la piedra angular para construir la emancipación de la mujer era el acceso a la educación, plataforma fundamental a partir de la cual las mujeres podían alcanzar la plena autonomía económica y, por ende, su independencia de los hombres. Por su parte, la pensadora española Rosario de Acuña, por cierto, mujer con discapacidad, afirmaba que la desigualdad entre mujeres y hombres provenía de la diferente educación que se daba a unas y a otros. La educación infame que recibían las mujeres generaba una debilidad impuesta desde la misma cuna, decía. Como puede apreciarse, en distintas épocas y desde distintos lugares, la garantía feminista de sociedad plenamente igualitaria para mujeres y hombres ha pasado por reconocer que la educación es una herramienta fundamental, privilegiada, que debe de garantizarse a todas las personas sin excepción, como bien señalaba nuestra protagonista de hoy. En España, por ejemplo, fue con la Ley de Instrucción Pública, aprobada en 1857 y conocida como la Ley Moyano, cuando la escolarización de las niñas en la enseñanza primaria adquiere un carácter obligatorio. El derecho humano a la educación se halla enunciado, entre otros, en infinidad de tratados internacionales, como por ejemplo en el artículo 26 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de un año antes, 1965, en el artículo 10, por supuesto, de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente fue en este último instrumento, la CRPD, en donde se habla por primera vez del derecho a la educación inclusiva, un derecho que entonces se aplicó a la discapacidad, pero que a partir de ahí se aplica también a otros grupos desfavorecidos. A partir de este momento, este mismo concepto, como digo, ha servido para asegurar la inclusión y la no discriminación de otros grupos discriminados en el acceso a la educación, como son los grupos desfavorecidos de niñas y de mujeres. La educación inclusiva supone un sistema flexible que parte de la idea de que todas las niñas y de que todos los niños son diversos, de que todas las niñas y todos los niños pueden aprender, de que existen distintas capacidades, distintos grupos étnicos, diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes identidades, y que el sistema educativo debe cambiar para que se adapte a cada niño, a cada niña, a cada persona que forma parte del sistema educativo. La necesidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje permanente se establece también como prioridad en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, que incluye 2 metas educativas esenciales. La primera de ellas, asegurar que todas las niñas y que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria antes de 2030, que ha de ser además esa enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, y que tiene que producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Y, en segundo lugar, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para todas las personas, particularmente para aquellas de grupos desfavorecidos, entre los que están las personas con discapacidad, pero también otros muchos grupos desfavorecidos de mujeres y de la infancia. Sin embargo, como señala el Comité CEDAW en su Recomendación General número 36 de 2017 sobre el derecho a la educación, las niñas y las mujeres tienen dificultades desmedidas para recibir y para beneficiarse y ejercer el derecho a la educación, un derecho humano fundamental, por diversas circunstancias. Las barreras de acceso que enfrentan las niñas y las mujeres de grupos desfavorecidos y marginados, exacerbadas por la pobreza y por las crisis económicas, es una de ellas, por los estereotipos de género en los planes de estudio, los libros de textos y los procesos pedagógicos, por la violencia contra las niñas y las mujeres dentro y fuera de las escuelas y, desde luego, también por los obstáculos de orden estructural e ideológico para que las niñas y las mujeres se decanten por disciplinas académicas o de formación profesional dominadas preferentemente por hombres. Estoy segura, ministra, embajadores, embajadoras, querido público, de que si tuviéramos el privilegio de que Gabriela nos acompañara hoy aquí y estuviera entre nosotros, nada de lo que les estoy diciendo para ella sería ajeno.
porque en última instancia lo que se plantea desde estos tratados internacionales de protección de los derechos humanos es definir y aplicar un modelo de educación pública que sitúa en el centro la diversidad en su más amplia acepción, diversidad de ideas, de pensamientos, de origen, de capacidades, de identidades, de personas. Y ese era el anhelo de Gabriela Mistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación vamos a pasar al baile y musicalización de una selección de poemas de desolación que estará a cargo de Pedro Fernández de Embrujo con su compañía de baile flamenco chileno. Cuando queráis. Gracias. Buenos días. Decálogo del artista. Llamará y la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. No hay arte ateo y aunque no llames al creador y lo afirmará creando ya su semejanza. No dará la belleza como cebo y para los sentidos, sino como ya el natural y alimento del alma. No te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. No buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero. Tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Darás tu obra como se da un hijo, restando sangre de tu corazón. No te será opio adormecedor, sino vino generoso que te enciende para la acción. Pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios, que es la naturaleza. Vámonos, dale.
Una canción es una herida de amor que nos abrieron las cosas. A ti, hombre vasto, solo te turba un montón de carne de mujer. Un montón de carne de mujer. Nosotros turbados, nosotros recibimos la lanzada de toda la belleza del mundo, porque la noche estrellada nos fue amor tan agudo como un amor de carne. Una canción es una respuesta que damos a la hermosura del mundo y la damos con un temblor incontenible, como el tuyo delante de un seno desnudo, y devolver en sangre esta caricia de la belleza y de responder al llamamiento innumerable de ella por los caminos. Vamos más febriles. Vamos más flagelados que tú. Mira, ole, Lola. Me has dicho que me ama y estoy llorando. Me has dicho que pasará conmigo entre tus brazos. Ay, por los valles del mundo me has apuñalado con la dicha no deseada. Pudiste dármela gota a gota, como el agua al enfermo, y me pusiste a beber en el torrente. Caída en tierra, estaré llorando. Caída en tierra, y te han escuchado mis sentidos, mi rostro, mi corazón y mi alma. Muerta, muerta, muerta. Muerta, muerta, muerta. Me has apuñalado con la dicha. Muchas gracias. Tras esta emotiva actuación pasamos a la siguiente parte de este acto. Voy a presentar a Sergio Macías, escritor chileno, quien nos va a hablar de la carrera de Gabriela Mistral como cónsul de Chile. Cuando quieras, Sergio.
qué difícil es lo que me toca después de esta maravillosa actuación. Pero bueno. Mi texto se titula Gabriela Mistral en Madrid y su papel de cónsul. No era fina, tampoco una santa. Eso sí, rigurosa en el lenguaje y casi mística. Esta nortina de valles fértiles y de largo recorrido por las angosturas secas y lluviosas de Chile y Latinoamérica, vivió en España desde el 33 hasta casi fines del 35, gozando de la lectura de los grandes maestros espirituales que llevaba en el alma. A Santa Teresa la leía en Ávila, a Luis de Góngora en Salamanca y a San Juan de la Cruz en Segovia. No había en ella nada de hipocresía, sino autenticidad, pero por su franqueza y criticar a la sociedad la denostaban. Tenía admiradores como Luis Rosales, quien afirmaba que solo por la calidad de sus recados le daría el Nobel. Al controvertido Camilo José Cela le pareció una mujer subyugante, dueña de una hondísima voz poética que dejó una gran huella en todo el ámbito literario español. La escritora más importante de la literatura iberoamericana, la única premio Nobel hasta la fecha, la primera cónsul nombrada en el continente, destacada maestra, llegó a España mucho antes que la destinaran como diplomática en Madrid, pero no en viaje de placer, como era la moda para los más adinerados en ese tiempo, aunque la mayoría prefería París, sino por méritos que trascendían en el mundo hispano como educadora, poeta, luchadora por la igualdad de la mujer y el hombre y comprometida políticamente por la libertad en Latinoamérica, como lo constatamos en el discurso en defensa de Sandino, a quien los norteamericanos le pusieron precio a su cabeza, y en especial por sus acciones en defensa de los derechos del niño y de los indígenas. En relación a su feminismo, aseveraba que debía comprender a la mujer de clase obrera, puesto que hasta ese momento se divulgaba con un concepto conservador. Afirmaba: intrúyase a la mujer, no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no la ampara, y no sea al lado del hombre ilustrado ese ser ignorante a quien fastidian las crónicas científicas y no comprende el encanto y la alteza que tiene esa diosa para las almas grandes. En 1923 está en Madrid, invitada a la residencia para señorita por la destacada intelectual María de Maeztu. En base a la educación se enseñaba a las mujeres a ser independientes. Por su actividad republicana murió en el exilio en Argentina. La relación entre ambas, debido al carácter fuerte que poseían, tuvo altibajos, aunque siempre se apreciaron, llegando Gabriela a ofrecerle su casa para que pasara el destierro cuando estuvo de cónsul en Lisboa. Hizo amistad con Clara de Campoamor, con Victoria Ken, con Victoria Ocampo, Zenobia Camprubí, mujer de Juan Ramón Jiménez, a quien apoyó para el Nobel. En 1924 le publican en España Ternura, con excelente crítica. Enemiga de dictaduras, del fascismo, de la desigualdad entre hombres y mujeres, partidaria del voto femenino e innovadora social, vuelve a Madrid en 1928.
Representa a Chile y a Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria en la capital de España. El Consejo de la Sociedad de las Naciones le ofrece un cargo en el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa en Roma. En 1929 sigue viviendo en Europa. En 1932 el gobierno chileno le ofrece un cargo consular en Nápoles, el que fue rechazado por el régimen de Mussolini por ser mujer y antifascista. En 1933 arriba a Barcelona, que le agrada. En España ya se había producido un año antes la Sanjurjada, un fracasado golpe militar contra la Segunda República. Es el año en que Chile propone a Gabriela Mistral nuevamente como cónsul, pero en Madrid. Ella tiene 44 años. Un hecho incomprensible es que fue marginada de la antología de poesía chilena nueva, cuyos autores son Anguita y Teitelboim, en la que aparecen solo hombres, muy notables, pero que no justifican no incluirla. Ellos son Huidobro, Cruchaga, Santa María de Roca, Rosamel del Valle, Neruda, Juvencio Valle, Díaz Casanueva, Cáceres, Anguita y Teitelboim. En un simposio realizado sobre Neruda en España, con participación de Giuseppe Bellini, Alain Sicari y otros, pregunté a mi amigo Bolodia la razón de esa marginación y él solo manifestó que fue un grave error y que no se lo podía explicar. Pienso que fue porque a la mujer no se le daba importancia en las letras, tal como en otras disciplinas, y porque era religiosa sin estar adscrita a un partido de izquierdas, como lo estaban casi todos los escritores en esa época. Y Neruda, en su famosa revista Caballo Verde para la poesía, la deja apartada, quizás por celos poéticos, de que pudiera hacerle sombra. También está el hecho que Paulo deseaba desesperadamente quedar como cónsul en Madrid, ofreciéndole a Gabriela irse a Barcelona. Según la Mistral, tanto Paulo como Federico conspiraban para conseguirlo. En cuanto al notable vate aristócrata Vicente Huidobro, la mira con menosprecio por no ser más que una maestra de aldea. Cuando éste le escribe al poeta Rosamel del Valle, la menciona como esa pobre Mistral lechosa y dulzona tiene en los senos un poco de leche con malicia. Cuando ella llegó a Madrid, el encargado de negocios de la Embajada de Chile, Carlos Morlalins, solidario con los españoles en la guerra civil, que en número de más de 3.000 asilados amparó en los locales de las sedes diplomáticas, le invita a las tertulias que realiza en su casa con muchos de la generación del 27. La retrata en su excelente obra En España con Federico García Lorca, como pausada, tranquila, de una serenidad austera, seca y severa, que infunde respeto al tiempo que arredramiento. Tiene la certidumbre del granito. La escritora, periodista, corresponsal y profesora Teresa de Escoriaza, que ofreció por radio el primer discurso feminista, publica en el diario Libertad el nombramiento de Gabriela. En su primer viaje a Madrid ya era una escritora de gran reconocimiento que acaba de publicar con una magnífica acogida su segundo libro. En Madrid se le hicieron varios homenajes, entre los cuales fue brillantemente ensalzada por María de Maeztu y Enrique Díez Canedo. Se hizo cargo del consulado en Madrid en junio de 1933, que hasta ese momento representaba el poeta Víctor Domingo Silva, que fue jurado cuando se le concedió a Gabriela el premio en los Juegos Florales por sus sonetos de la muerte.
pero el escritor no quería dejar el puesto. Gabriela Mistral tuvo que reclamar varias veces al ministerio esta engorrosa situación. Finalmente se hizo cargo de una oficina vacía, por lo que debió contratar a Luis Enrique Délano, que afortunadamente pasó por el consulado solicitando trabajo. Él estaba en Madrid con una mísera beca con su esposa Lola Falcón, quienes luego tuvieron un hijo en España, Poli Délano, que se destacó como un gran narrador. Délano padre, con los años también fue un notable escritor y llegó a ser embajador en Suecia cuando le concedieron el Nobel de Literatura a su amigo Paulo Neruda. La escritora Concha Sardoya, que nació en Valparaíso, era hija de padres españoles que se instalaron en Chile, donde hicieron una pequeña fortuna. Fue alumna de Gabriela Mistral en Santiago y alcanzó a educarse hasta medio año de pedagogía en castellano. Al retornar los padres a España, invirtieron su capital y lo perdieron. Concha recurrió a Gabriela cuando estaba de cónsul en Madrid para poder seguir sus estudios de filología. Ella la contrató de forma personal para que pasara en limpio los poemas que trazaba casi ilegiblemente. Ella me contaba que Gabriela salía de su casa consulado para sentarse en una banca en el Parque El Retiro a escribir poemas sobre su falda y que luego tomaban té en una cafetería casi al lado de su piso en la calle Menéndez Pelayo número 11. Esto lo supe por una investigación que hice para escribir una biografía novelada titulada Gabriela Mistral, los retratos de una peregrina. Solicité con autorización de la Embajada de Chile al Ayuntamiento y Comunidad de Vecinos colocar en su residencia una placa que fue inaugurada por la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, el embajador y el alcalde de la ciudad. Otros amigos son Carmen Conde, a quien le hace un prólogo a su libro Júbilo, Antonio Oliver, Blanca de los Ríos, Ortega y Gasset, María Edilia Valero, que dice: «Oh, tardes de Gabriela Mistral en la avenida Menéndez y Pelayo, ¿cómo vivís en mi memoria?». Al evocar estos recuerdos, veo a Gabriela Mistral en actitud eriática, majestuosa, inconfundible, rodeada de amigas, admiradores e intelectuales que de todas partes acudían a visitarla. Una vez me decía don Miguel de Unamuno, uno de los más asiduos a las tertulias gabrielinas: «La casa de Gabriela me hace la impresión de que estamos en la casa herrería del Ateneo. Allí se habla de literatura, ciencias y arte, y hasta del diablo, si es que hay diablo». Señalamos otras gestiones, como dar su nombre a un colegio primario bilingüe en el barrio de Las Tablas, con el entusiasmo de su director, Diego Sus. Asimismo, el anfiteatro de Casa de América lleva su nombre debido a la proposición escrita que hice al embajador para presentar la solicitud pertinente a la directora de entonces, María Asunción Anzorena. Se colocó una placa en un homenaje que se le hizo en septiembre de 2004, que no corresponde a la que se instaló posteriormente en septiembre de 2008, que es la que figura a la entrada de este recinto. Existen además calles que llevan su nombre, así como otros colegios que indican no solo el aprecio de Madrid, sino de España por esta gran autora, maestra y diplomática chilena. Como cónsul se relaciona con varios de la generación del 98 y con los del 27 en casa del diplomático Carlos Molla. Allí, Federico se ha sentado, movido por uno de esos impulsos tan genuinamente suyos, a sus pies, y ella ha comprendido y apreciado la gentileza del gesto. Le ha pasado cariñosamente la mano por la cabeza. En otra ocasión, Molla y García Lorca van a su casa porque está enferma. Federico le lleva un ramo de rosas ya alicaídas por la demora de ambos en tertuliar por los bares.
Morla da una curiosa cita de lo que ella piensa. La generación del 98 odia a la América, con la excepción única de Valle Inclán, que es quien la ha entendido. Y el propio Unamuno, don Miguel, me ha dicho hace días que el indio americano debe desaparecer. Mantengo con casi todos, hasta con Maestu, a pesar de su actitud loca, relación amistosa. Prefiero frecuentarlos poco por las tonterías que les oigo sobre nuestros países, pero también tiene una muy buena opinión de los poetas jóvenes que son los que pertenecen a la generación del 27. Respecto a la República, afirmó: el hecho me produjo gran alegría, pues no olvidé nunca que al frente del anhelo republicano nacional estaba una brillante pléyade de intelectuales. Un sentimiento de fraternidad me ligaba a ellos y me alegré con la nueva alegría de España. El motivo de su expulsión de Madrid fue por una carta que envía a Chile sobre una sociedad negativa que impulsó Primo de Rivera. Le pidió al destinatario, que era su amigo, que dicha misiva no la mostrara a nadie. Lo primero que hizo fue entregársela a un periodista que la publicó en la revista Para Todos. El resultado significó una gran protesta de los españoles en Chile. El ministerio le dio un plazo de 48 horas para abandonar su cargo, trasladándola a Portugal, donde albergó a muchos republicanos en su consulado. En su reemplazo quedó Pablo Neruda. Existe una cita que la retrata como mujer y escritora comprometida con la realidad que vive. Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante pueden cumplir su misión de ensanchar la frontera del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos. El trabajador intelectual no puede permanecer indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho que tienen de expresar sus dudas y sus anhelos. América en su historia no representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro siglo no puede rebajarse de la libertad a la servidumbre. Se sirve mejor al campesino, al obrero, a la mujer, al estudiante, enseñándoles a ser libres, porque se les respeta su dignidad. Y termino. Fue cónsul en varios países. Antes de recibir el Nobel de Literatura, se suicida en 1942 su gran amigo Stefan Zweig con su esposa Lotte. Y después, en 1943, su sobrino Gin a los 18 años, del que se hizo cargo cuando era aún un bebé, queriéndolo como a un hijo. Le produjo un dolor tan intenso que estuvo a punto de enloquecer. Obtuvo el premio Nobel en 1945 y Chile la galardonó con el premio nacional en 1951. En este breve poema predijo su sufrida y solitaria muerte por cáncer lejos de su país. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Tiene la palabra a continuación
Como decía, tiene la palabra a continuación Irene Montero, ministra de Igualdad en España, quien nos hablará de Gabriela Mistral y la importancia de su legado para el desarrollo de las mujeres y la educación. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, embajador, embajadora, director general de Casa América, a los integrantes y las integrantes del cuerpo diplomático, al resto de autoridades y amigas y amigos. Quiero agradecerle de corazón al embajador de Chile en España, Javier Velasco, su invitación para participar como ministra de Igualdad hoy en este homenaje a Gabriela Mistral. Es una de las mujeres más importantes de la literatura y de las luchas latinoamericanas por la democracia, por los derechos humanos, por las mujeres, por el feminismo. Y especialmente un día como hoy, donde todas y todos tenemos en nuestra mente la victoria de la extrema derecha en Italia, creo que es importante estar compartiendo juntas y juntos cultura y memoria, que son seguramente dos de los más importantes antídotos que tienen las sociedades democráticas para hacer frente al fascismo. Primero, para recordar que el feminismo, la justicia social, los derechos humanos son causas expresadas de diferente forma, pero con muy largo recorrido, que han movilizado a millones de personas en todo el mundo a lo largo de la historia para que hoy nosotros y nosotras podamos estar aquí. Como les decía, hoy somos conscientes de que la extrema derecha, con los aliados de PP y Vox en Italia, va a gobernar en la tercera economía de la zona euro. Una victoria que no puede entenderse sin el blanqueamiento de los discursos de odio, sin el blanqueamiento de esa extrema derecha por parte de los grandes poderes mediáticos, y un resultado electoral que no tiene por qué ser ajeno a la realidad de nuestro país. Por tanto, creo que hoy es más importante que nunca que las demócratas, los demócratas, que las feministas estemos movilizadas, construyendo alianzas internacionales en defensa de nuestros derechos, en defensa de los derechos humanos, en defensa del antifascismo, que son los pilares también de la fundación del proyecto europeo, para hacer frente a una extrema derecha que puede destruir los pilares fundamentales por los que tantos millones de personas, entre ellos Gabriela Mistral, lucharon en su vida. Creo que hay un compromiso compartido de los gobiernos de Chile y de España con los derechos humanos, con la democracia, con el feminismo, con la justicia social. Y en ese sentido, permítanme, embajador, reconocer al pueblo de Chile y a su gobierno, al gobierno del presidente Boric, como un faro de esperanza que está iluminando y está enseñándonos a los demócratas y a los demócratas cómo podemos luchar para hacer un mundo en el que la dignidad se haga costumbre y en el que todas las personas tengan sus derechos garantizados. Las preocupaciones de Gabriela Mistral, que también han detallado quienes me han precedido en el uso de la palabra, se enraizan sin duda en algunas de las principales conquistas de derechos y, por tanto, previamente luchas democráticas y populares, tanto del siglo XIX como de principios del siglo XX. Y a pesar de todos los avances y de todas esas conquistas de derechos, son reivindicaciones que siguen teniendo plena vigencia. En primer lugar, los derechos de las mujeres, la igualdad, el feminismo y particularmente el acceso a la educación de todos y todas y particularmente de las mujeres. Según la UNESCO, a día de hoy hay 129 millones de niñas que no van a la escuela en todo el mundo. Hemos avanzado, hemos construido sistemas democráticos que garantizan la educación como un pilar de nuestra democracia, pero aún 129 millones de niñas en todo el mundo no van a la escuela y, por tanto, sigue en plena vigencia esa reivindicación de Gabriela Mistral y de tantas y tantas mujeres que han puesto su cuerpo para defender nuestro derecho al acceso a la educación. Diríamos hoy que ella
podría ser también una feminista muy consciente de lo que el feminismo llama interseccionalidad, de la importancia de que lleguemos todas, porque si no, no llega ninguna, de defender particularmente los derechos de las mujeres pobres, los derechos de las mujeres trabajadoras, los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de las que permanecen siempre en los márgenes, de las campesinas, de las trabajadoras. Insisto, o llegamos todas o no llega ninguna. El feminismo pretende, por supuesto, que las mujeres ocupemos cada vez más espacio en los espacios de toma de decisiones, pero con eso no basta. Hay que conseguir que todas las mujeres se despeguen de los suelos pegajosos, que todas tengan acceso a un salario digno. Gabriela Mistral también hablaba de la brecha retributiva, de la brecha salarial, de la necesidad de pagar lo mismo por el mismo trabajo o por trabajos de igual valor. También hablaba de las violencias machistas, sin nombrarlas de esta manera, de la dependencia económica de las mujeres como un problema central para su emancipación, matrimonios desgraciados, los denominaba ella. En el fondo hacía referencia a esto, a la lucha contra las violencias machistas cuando todavía la sociedad no las nombraba de esta manera, y también la desigualdad como un problema principal de nuestras sociedades. Y algo que me parece central, los derechos de la infancia. Gabriela Mistral fue también una gran defensora de los derechos de la infancia. Decía, los derechos de la infancia son siempre presente, no son futuro, y tenemos la obligación como sociedades democráticas de garantizar los derechos de la infancia en el presente, porque mañana es tarde. Como diplomática, fue también una firme defensora de la paz, la palabra maldita manchada por las guerras que hay que reivindicar cada día en acción y conducta. En estos momentos, con una guerra en el corazón de Europa, creo que es también muy importante ese legado de Gabriela Mistral, defender la paz como base de la acción diplomática, poner todos los esfuerzos para la paz y para evitar el sufrimiento de los pueblos, porque nadie, salvo la industria armamentística y los señores de la guerra, ganan con las guerras. Y creo que hay que destacar también el vínculo de Gabriela Mistral con nuestro pueblo, con el pueblo español y particularmente con quienes pusieron el cuerpo para defender la República, para defender la democracia, frente a un golpe de Estado criminal que derivó en una guerra y después en muchas décadas, demasiadas, de dictadura en nuestro país. Fue una gran amiga de Victoria Kent, de Zenobia Camprubí, de Maruja Mayo, de María Zambrano, de muchas mujeres que dieron lo mejor de sí mismas para construir lo mejor de la cultura de nuestro país, de España, y también pusieron el cuerpo para defender la democracia. Al recoger el premio Nobel, Gabriela Mistral se definió como hija de la democracia chilena, una democracia, y con esto concluyo, que hoy, gracias a un proceso popular que es un ejemplo en todo el mundo, está ampliándose, está fortaleciéndose y nos está haciendo mirar, como les decía antes, a todos los demócratas y las demócratas, cómo podemos construir sociedades en las que la dignidad sea la norma para todos y todas. Con el pueblo de Chile y con su gobierno tenemos una agenda compartida por el fin de las violencias machistas, por la distribución, la redistribución de la riqueza, del tiempo, de los cuidados, por el reconocimiento de los cuidados como un derecho, por los derechos sexuales y reproductivos, por el empoderamiento económico de las mujeres, porque la justicia social y el feminismo sean los pilares de nuestra sociedad y permitan, por tanto, que todos y todas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida en igualdad, con equidad y también con libertad. Y termino, por eso, haciendo referencia a algo que también Gabriela Mistral cuidó mucho, decía, la organización de las mujeres es el primer paso, vincularse para conectarse. Entendió perfectamente que solas seguramente no podamos, especialmente con las cosas más importantes de la vida, pero que juntas, todas, con poderosas alianzas internacionales, feministas, democráticas, vamos a poder construir sociedades en las que para todo el mundo merezca la pena vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Por último, intervendrá para clausurar el acto el embajador de Chile en España, Javier Velasco. Cuando quiera. Una herramienta de lucha.
Primero que todo, quiero partir agradeciendo a todas y cada uno de los presentes, sobre todo a Casa América, a su directoria, a su equipo. Esta es la casa de todas y todos los americanos en Madrid y es el lugar en donde, por supuesto, las misiones diplomáticas más humildes, que no tenemos la fortuna aún de tener un espacio propio de difusión de nuestra cultura, de nuestras artes, de nuestra política, encontramos un espacio para poder presentarnos ante España y ante el mundo. Y me gustaría cerrar muy brevemente este acto que ha estado lleno de emoción y donde agradezco muchísimo a todas y a todos quienes participaron con sus palabras y también al equipo de Pedro Embrujo que nos dejó, yo creo, también sin aliento. Quiero cerrar brevemente comentando algo que me llama poderosamente la atención de Gabriela Mistral. Son dos cosas y las vamos a hacer tres. En Gabriela Mistral convergen todas las intersecciones de un Chile que está definido por su insularidad. Su legado muestra esa profunda paradoja de un país, nuestro país, cuyas insularidades no nos han impedido estar innumerables veces en el centro del mundo, como ella. A lo largo de toda mi infancia y mi juventud, la construcción de Mistral que recibí educacionalmente, comunicacionalmente, fue la de una época que afortunadamente ya pasó. Se decía en aquellos tiempos, y hace no tanto, que no habría sido más que una profesora de escuela rural, preocupada por la infancia, preocupada por la pérdida, preocupada por el amor y el desamor. Hoy, la relectura de Mistral que hacemos no altera esas bases, por el contrario, la refuerza, solo que actualiza su interpretación. En esa visión injusta y propia de un mundo cuyos escombros hoy en día habitamos, es donde está precisamente el corazón de su legado y donde, creo yo, hay mucho del espíritu de Chile. Mistral, la diplomática, la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, la feminista, es precisamente esa maestra de escuela rural, preocupada de temas que antaño eran desdeñados como propios de lo privado. Y lo diré más fuerte, que eran entendidos como temas de mujeres. Y no es Mistral, claro que no, la que se adapta a nuestras lecturas del presente. Es el mundo el que se adapta a su figura y a su legado. Un siglo más tarde de desolación, estamos recién preparados para entender que las intersecciones que la marcaron, que esas temáticas que supuestamente la habrían hecho una figura secundaria respecto de otras autoridades de la literatura universal y la política, son precisamente su grandeza y su universalidad. Son precisamente la razón de que hoy sea ella la que se ubique en el centro espiritual de nuestro proyecto de transformaciones. El futuro de la literatura, de la política, de la lucha interseccional que hoy enfrenta el retorno de las ideologías extremas, y humildemente el futuro de la diplomacia, es Gabriela Mistral. Y por eso, como ella diría, son el presente. Y en aquello hay una tremenda responsabilidad. Por eso, y para estar a la altura de su figura, inagotable, universal, adelantada a su época, humilde, pero enorme, quiero terminar estas breves palabras con las suyas, tomando prestada una cita de La sombra inquieta, el penúltimo poema de Desolación, y que probablemente, no solo para mí, sino para muchos y muchas, es uno de los que marca la potencia de este libro, que como muchas cosas, llegó para doña Gabriela Mistral antes fuera que dentro de su patria. Es el número 2 y dice: cuánto río y fuente de cuenca colmada, cuánta generosa y fresca merced de aguas para nuestra boca socarrada. Y el alma, la huérfana, muriendo de sed. Jadeante de sed, loca de infinito, muerta de amargura, la tuya en clamor, dijo su ansia inmensa por plegaria y grito. Agar desde el vasto yermo abrasador, y para abrevarte algo, largo, largo, Cristo dio a tu cuerpo silencio y letargo, y lo apegó a su ancho caño saciador.
en que en maldecir tu duda se apure, que puesta la mano sobre el pecho jure, mi fe no conoce zozobra, Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir y concluye el acto de homenaje a Gabriela Mistral por los 100 años de desolación.